Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Las lecturas que la Iglesia nos presenta para este viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario están tomadas del Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Como ya sabemos, nos encontramos en el primer gran discurso que el Evangelio según San Mateo nos presenta de Jesús. El discurso conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, porque inicia con el tema de las bienaventuranzas. Es un sermón grande, es el más grande que recogen los evangelios sinópticos y que abarca el capítulo 5, 6 y 7 y que vamos a estar meditando en la liturgia de la misa de entre semana a lo largo de las siguientes semanas. Hoy estamos en la porción de este pasaje que nos explica la postura de Jesús frente a la ley. A partir del versículo 17, Jesús aclara cuál es su postura frente a la ley, frente a la Torá. Y claro, por supuesto, la gente lo veía que sanaba en sábado, cuando supuestamente no se podía sanar en sábado, estaba prohibido por la ley. Y Jesús hacía cosas que a los ojos de la gente que no gustaba de la ley les parecía un revolucionario sobre la ley. Y para los que cumplían la ley, Jesús daba la impresión de ser un irreverente frente a la ley. Pues en este discurso Jesús fija su postura frente a la ley. Y en el versículo 17, como lo vimos en el Evangelio del día miércoles, Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Y sabemos que con esa fórmula, ley y profeta, se refiere a todo el Antiguo Testamento, a toda la ley en general. Yo no he venido a abolir esa ley, sino a darle su verdadero cumplimiento, sino llevarla a su plenitud. En palabras que podemos entender, a regresarla a su sentido original, tal y como el Padre la pensó, tal y como el Padre quería que se cumpliera. Jesús ve en el cumplimiento de la ley radical de los fariseos, de las clases sacerdotales del pueblo de Israel, un alejamiento total de la voluntad de Dios. Jesús no viene a abolir la ley, viene a regresarle su sentido original. ¿Y cuál es ese sentido original de la ley? Pues bueno, Dios nos dio la ley, o le dio al pueblo de Israel, para el servicio del sagrado respeto que debe de tener la persona humana, para guardar la dignidad de los hombres y de las mujeres. Ese es el sentido de la ley. El problema se da porque el pueblo de Israel, en un supuesto cumplimiento de la ley, es capaz de no respetar, de no reconocer la dignidad de la persona. Una ley que fue dada para respetar a la persona, con la ley se atropellaba a la persona humana, a los hombres, a las mujeres. Y por supuesto, Jesús es esa la corrección que viene a hacer con respecto a la ley. Luego, a partir del versículo 21, empieza Jesús a dar un ejemplo o unos ejemplos que se llaman antítesis de Jesús. Él utiliza una fórmula, se fija toma algunos mandatos de la ley y da su postura frente a esos mandatos. No son los únicos, por supuesto, pero sirven de ejemplo para que entendamos cuál es el sentido de la ley, cuál es la voluntad de Dios al entregarnos la ley. Y por eso Jesús pues presenta estas antítesis con la fórmula de: ¿han oído que se dijo? Pues yo les digo. Jesús así fija su postura y nos explica su postura frente a la ley. Hoy vamos a ver la segunda y tercera antítesis, porque la primera la reflexionábamos el día de ayer, pero ayer fue una fiesta, recuerdan, la fiesta de Jesús, sumo sacerdote y eterno, y entonces no se reflexionó las lecturas del día. Hoy estamos frente a dos lecturas, dos antítesis. En primer lugar,
la antítesis respecto al adulterio, que fíjense bien, nos va a explicar el origen del pecado, el origen del por qué se ha desviado la ley de Dios. Y respecto al divorcio, la segunda antítesis nos demostrará las graves consecuencias de alejarnos, de desvirtuar la voluntad de Dios expresada en la ley. Vayamos a la lectura de hoy, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Respecto al adulterio. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo les digo que quien mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y tírala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que terminar entero en el infierno. Respecto al divorcio, se dijo: quien repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo que quien repudia a su mujer, salvo en caso de concubinato, la induce a adulterio, y quien se case con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos la primera antítesis respecto al adulterio. Con esta antítesis, Jesús nos muestra el corazón o la raíz del pecado, que es básicamente un corazón desordenado. El mandamiento decía: no cometerás adulterio. Y los judíos se ponían a pensar solo en los actos. Bueno, pues no me he ido a acostar con nadie que no sea mi esposa. Por lo tanto, no he cometido adulterio. Estoy bien. Sin embargo, Jesús dice: pues yo les digo que quien mira a una mujer y la desea en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella. Pues bueno, aquí está la raíz del pecado, no solo del adulterio. Porque a mí me sorprende que algunos comentarios del Evangelio se centran únicamente en el aspecto del adulterio. Este solo es un ejemplo que Jesús pone para que veamos cuál es la raíz de todo pecado. Incluye el adulterio, pero todos los demás pecados. El pecado inicia en el corazón. A diferencia de que ellos creían que el pecado comenzaba en la mirada, y por lo que veía yo sentía en mi corazón pecado, Jesús lo que explica es que la mirada se pone en donde el corazón quiere ver. Jesús está más en la línea de Números, capítulo 15, versículo 38 al 39. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en Números. Di a los israelitas: háganse borlas y cósanlas con hilo violeta en el borde de sus vestidos. Cuando las vean, les recordarán los mandamientos del Señor y les ayudarán a cumplir sin ceder a los caprichos del corazón. Para Dios, el pecado nace en el corazón. La mirada, o en este caso, dirá Jesús, el ojo, el brazo, la mano, son solo instrumentos de un corazón desordenado. El problema no está en los ojos, el problema no está en la mano. Cuando Jesús dice: sácate, si tu ojo te es ocasión, sácatelo, córtate la mano, aléjala de ti, no está hablando de los elementos físicos. Está diciendo que hay que apartar todos esos sentimientos, todos esos deseos, todas esas impurezas del corazón, todos esos apegos que provocan en nosotros el pecado. Eso es lo que está diciendo Jesús. La raíz del pecado no está en los actos, sino en el corazón. El ojo y la mano solo obedecen a los deseos de un corazón. De tal manera que la mirada y la mano
servirán para cosas buenas si la fuente, o sea, el corazón, es buena. Y la mirada y la mano se pondrán en cosas malas, harán cosas malas si la fuente, o sea, el corazón, es malo. De tal manera que Jesús aquí está haciendo un llamado a la conversión, a un cambio en el corazón humano. Y la segunda antítesis con respecto al divorcio. Lo traducimos divorcio, pero en realidad en el pueblo de Israel no existe el divorcio, existe la ley del repudio, que es una consecuencia de un corazón desordenado, de ser un corazón como el primero, el que pone su ojo y su mano en cuestiones pecaminosas. La ley del repudio es completamente injusta, porque es la potestad que tiene un hombre para abandonar a su mujer por cualquier motivo. El hombre podía decir a determinado tiempo, entregar a la mujer, regresarla a su casa y decir ya no la quiero, y le daba una carta de repudio para que no la apedrearan, para que no muriera. Pero era la forma de zafarse de ella. Ya la usé, ya la disfruté, ya me sirvió, pero ya me aburrió. Y entonces ponía cualquier excusa. Se le quema el agua hervida. Ya no me gusta su voz, me cae mal, cualquier cosa, y le doy una carta de repudio y se va. Y yo puedo iniciar otra relación. Lo que vemos ahí es un corazón dominado por el pecado. Y está cumpliendo la ley, porque es una ley. La ley lo permite, dar la carta de divorcio, dar la carta de repudio. ¿Cuántas mujeres cayeron en la pobreza, cayeron en la vergüenza por esa ley? Pero esa es la consecuencia de un corazón que en la primera antítesis Jesús nos habla. Un corazón pecaminoso da como consecuencia a una persona débil, los pequeños del Señor utilizados, abandonados, olvidados. Un corazón que peca se cierra al prójimo. Ese es el pecado para Jesús. Para Jesús el pecado no está en los actos. Para Jesús los actos son consecuencia del pecado. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en un corazón cerrado a Dios y al prójimo. Un corazón abierto a Dios y al prójimo no utilizará, no ignorará, no atropellará la dignidad que tiene el prójimo. Se le valora como persona, como ser humano, se le ama como hermano. Pues en estas antítesis Jesús nos muestra la novedad de su evangelio. Jesús nos enseña cómo el pecado nos hace ser personas injustas, nos hace lastimar a los demás, y cómo la ley de Dios es que nos respetemos y nos amemos. Que el Señor nos permita seguir siendo fieles a su amor y a su misericordia. Hoy les invito que le pidamos al Señor un nuevo corazón, un corazón capaz de amarle. Como dice la alabanza, dame un nuevo corazón, un corazón para servirte, un corazón para amarte, limpio, puro, con deseos sinceros hacia mi prójimo, y no únicamente con sentimientos de utilización, de atropellarlo, de odio, de denigrarlo. Vuelvo a repetir, Jesús toma estos pecados, estos mandatos, solo como ejemplo, para que nos demos cuenta cómo, creyendo que cumplen la ley, en realidad, al poner la ley en el centro del corazón humano, hacen a un lado al prójimo, al hermano. Y hay gente que es capaz de, en nombre de Dios, matar, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, en nombre de Dios, ofender a los demás. Pues bueno, hoy Jesús nos dice que todo eso es fruto de un pecado, de un corazón que sigue a sus sentimientos, a sus emociones
que se apartan de Él. Pidámosle al Señor este día entonces un corazón nuevo, una manera de relacionarnos nueva con Él y con nuestro hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta hora queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Como fruto de esta reflexión, queremos pedirte un corazón nuevo, un corazón que te escuche, un corazón que se abra a tu palabra y que quede abierto al prójimo, para amarlo, para respetarlo, para valorarlo en toda su dignidad, especialmente a ese prójimo que es fácil de despreciar, que es fácil de ignorar, que es fácil de utilizar. Permíteme, Señor, que tu palabra vaya creando en mí un nuevo corazón. Que el milagro de Pentecostés se repita todos los días en mi vida. Un amor nuevo, un corazón nuevo para amar y ser solidario con los demás. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden que si este mensaje ha sido de bendición para ustedes, regálenme un enorme like, me ayudan mucho. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, compártanlo con sus hermanos de comunidad, con sus familiares, con sus contactos. Llevemos juntos la palabra del Señor. Les comparto que vamos a tener unas grandes sorpresas que van a ser de bendición para su vida familiar, para su vida espiritual, para su vida de servicio en el Señor. Así es de que esperen, porque estamos trabajando para ofrecerles un canal que sea de mucha bendición para su vida. Que Dios los bendiga.